al menos por ahora. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando en el territorio? Vamos a hacer un análisis con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y como siempre, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, ¿qué tan cierto es estos tres grandes ataques y qué tan debilitado podría estar a hoy, después del fin de semana, este programa nuclear de Irán? Muy probablemente el programa nuclear tendremos que evaluarlo bajo dos grandes aristas. Primero es que, dado que Irán ya votó en el Parlamento que se retira de la Organización Mundial Nuclear, y por otra parte, como bien se mencionaba, muchas de sus centrífugas externas han sido atacadas o por lo menos destruidas en parte. Nos tendremos que enfrentar a que la información que manteníamos o que se publicaba o se transparentaba desde Irán y se irá a negro, como podría decirse, a un espacio bastante oscuro, en torno a que resguardará, lógicamente, no solamente su arsenal, probablemente balístico, ya desarrollado, pero por otro lado, lo que tiene que ver con la producción y las centrífugas también vamos a tener que tener información bastante difícil de obtener, dado que, como se mencionaba, muy probablemente Irán va a tomar la decisión de pasar de aproximadamente un 60%, un 90% de concentración y por lo tanto muy probablemente no vamos a tener información de cuándo o cómo o dónde lo va a desarrollar. Profesor, centrándonos en ese primer punto, ¿qué debe pasar o mejor, quiénes estarían en contra de abandonar ese tratado de no proliferación nuclear? Lo que pasa es que hoy en día es bastante complicada la situación dentro de Irán, porque lo que nosotros, o lo que se esperaba, o lo que Israel esperaba, más bien dicho, era de que, dado los ataques sobre generales, general de brigada y general en jefe del cuerpo militar y sobre todo de la Guardia Revolucionaria, hubiese algún tipo de levantamiento popular. El problema es que aquí se hace un mal cálculo. La mayoría de la población iraní no está feliz con el régimen, pero es extremadamente nacionalista. Más hay que sumarle la muerte de aproximadamente 200, entre comillas, confirmados civiles en zonas urbanas. Por lo tanto, la población iraní hoy en día se encuentra apoyando al régimen no solamente por la supervivencia de su nación, más que por la supervivencia del régimen, sino porque se ha cruzado algunas líneas rojas, los cuales los iraníes tienen todavía el recuerdo de los 6 años de guerra con Irak, 4 o 6 años de guerra con Irak por una parte, y por otra parte porque les daña el orgullo y por otra parte les parece una ofrenda tremenda de que una potencia extranjera ataque a ciudades y a complejos civiles, matando lógicamente, lamentablemente, a población no militar. Profesor, también en medio de todo esto, pues hay un sector o un paso estratégico que es el estrecho de Hormuz. De hecho, quizás no se habla tanto, pero consideraría que es importante para pensar un poco la economía y el comercio del petróleo, pero también del gas natural licuado. ¿Cómo está ese territorio en este momento bajo las tensiones y bajo los ataques entre los dos países? Sí, yo honestamente creo que hay dos puntos que no se tratan mucho o no se analizan mucho. Uno es el estrecho de Hormuz, un estrecho de aproximadamente entre 30 a 50 kilómetros de ancho, que lógicamente por un lado están los países del Golfo y por otro lado toda la costa de Irán, en donde aproximadamente pasan el 30% de la producción de petróleo diaria, y lógicamente podría dañar incluso al 60% de la producción de petróleo que pasa o que entra o que sale por ese estrecho margen que, para ser honesto, no es tan difícil de detener
en términos de estos grandes buques que lógicamente no tienen gran velocidad, no tienen ningún tipo de protección y sería bastante fácil detener el comercio como lo hacían los hutíes por el lado del Mar Rojo. Dado que también hay que tener en consideración de que no existe una alternativa real para el estrecho de Hormuz. Hay oleoductos que cruzan la península arábica, tanto por Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero que no tienen ni la capacidad, ni logística, ni técnica para reemplazar al estrecho. Por lo tanto, se piensa de que en el caso de que particularmente Irán se encuentre bastante presionado, lo va a utilizar como carta diplomática, no solamente hacia Israel, sino también hacia Estados Unidos, y también, lógicamente, que muy probablemente las negociaciones de China, en donde China está muy interesado que, por una parte, no haya un tipo de corte en el suministro de petróleo, pero por otra parte, de que los precios del petróleo tampoco escalen de manera significativa, afectando su economía. Por otra parte, es interesante y tampoco se habla mucho de la situación que se encuentra en los países del Golfo, particularmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, etcétera, que no solamente son grandes productores de petróleo, sino que son países que tienen enormes bases militares norteamericanas, no solo de abastecimiento, sino también operativas, y que lógicamente serían blancos de ataques iraníes en el caso de que el conflicto escale. Por lo tanto, estos países quedarían, entre comillas, en fuego cruzado, e Irán tendría que, lógicamente, los presionaría para que tomaran una posición si están ayudando, colaborando este esfuerzo conjunto en torno a un ataque masivo a Irán. La mayoría de los países del Golfo lo han expresado, quieren que este conflicto no escale, quieren que este conflicto lógicamente disminuya y que lógicamente esto se resuelva por vía diplomática. Hasta este momento ese camino no lo vemos venir. Profesor, ya que usted entró en ese escenario internacional, hablemos de la presencia o de la participación de Estados Unidos en este tema. Ya mencionaba yo que también se pensó o se habló durante el fin de semana de un plan para eliminar al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. ¿Qué decir sobre este tema y en realidad cuáles han sido los pronunciamientos oficiales de Estados Unidos? Estados Unidos en general, sus pronunciamientos han sido bastante escuetos. El primer pronunciamiento tenía que ver con que Estados Unidos, Marco Rubio, declaraba que Estados Unidos lógicamente iba a proteger a Israel, pero que no iba a apoyar, lógicamente, de forma directa los ataques que estaba proporcionando, en este caso, Israel sobre Teherán con este ataque preventivo. Hasta este momento lo que vemos es que la flota norteamericana no solamente se desplaza al estrecho de Hormuz, sino también hacia el Mediterráneo, y que estaría por una parte proveyendo apoyo logístico, al igual que Jordania, Turquía y los países del Golfo, para poder rastrear los misiles que tienen que entrar a la atmósfera, y sobre todo los misiles supersónicos particularmente, que son más difíciles de rastrear y que tienen que cruzar territorio jordano. Y que lógicamente Jordania con Estados Unidos los trata de rastrear lo antes posible para ser derivados. Por otra parte, es interesante porque uno de los temas que no se ha tratado bien y que hay que ponerle atención tiene que ver quién está doblándole la mano a quién. Trump ha declarado públicamente de que no va a apoyar ningún intento de asesinato al ayatolá por dos grandes razones. Primero, porque si el ayatolá termina fallecido por algún ataque militar o intento de asesinato, la capacidad del régimen iraní para sentarse a negociar realmente con Israel o con Estados Unidos se acaba, no solamente porque el ayatolá Khomeini no solamente es un líder espiritual, religioso, sino también porque la cabeza,
legítima del régimen iraní, sino también porque tiene una fatua. Él ha declarado una fatua, un edicto islámico, en donde no debería Irán crear o generar bombas atómicas, o armamento nuclear en este caso, enriquecido. Si él fallece, esa fatua deja de tener peso y muy probablemente con un cambio en el régimen de una nueva generación menos conservadora y más pragmática, que no vivió la sangrienta guerra entre Irak e Irán, podría lógicamente tener o tratar de tener un camino mucho más agresivo hacia sus contrincantes. Y por último, Israel ha hecho implosionar internamente en la región la capacidad diplomática de Estados Unidos. Hoy en día los diferentes países de la región no confían y lógicamente, se ha puesto en cuestionamiento si Israel está por fuera no solamente del derecho internacional, Israel ha degradado el derecho internacional y humanitario y las diferentes convenciones, los ataques preventivos están por fuera del derecho internacional, y como nos recordaba el mundo europeo, los ataques a centrales nucleares o a armamento nuclear están prohibidos por el derecho internacional, es un crimen de guerra, y por lo tanto los ataques que ha proporcionado Israel a Irán, lógicamente están por fuera de ese derecho. Pero por otro lado, ¿cuál es la pelea entre Netanyahu y Trump? Mientras que uno trata de arrastrar al otro a la guerra, el otro lógicamente no quiere parecer débil y manda, lógicamente, o trata de apoyarlo, pero está ahí en el veremos si lo hace de forma directa o solamente proporcionándole capacidad militar y logística. Profesor, finalmente algunos análisis también ponen sobre la mesa a Rusia y quisiera preguntarle qué tanto rol tendría en lo que va a pasar a lo largo de estos días. El rol que la mayoría de los analistas vemos sobre Rusia y sobre China no tiene que ver con una influencia directa o capacidad directa sobre el conflicto actualmente. Muy probablemente le va a proporcionar algún tipo de tecnología o armamento que pueda tener que necesitar de forma urgente. Hemos visto algunos viajes de aviones militares entre Rusia e Irán y también desde China hacia Irán. No sabemos particularmente qué traían esos aviones militares, pero muy probablemente traían algún tipo de tecnología que había perdido su capacidad con los primeros ataques. Lo que sí preocupa a los analistas y lo que muchos analistas sí están previendo es la guerra armamentística que se va a generar posterior o ya iniciado con los ataques. En primer lugar, porque la mayoría de los países árabes confiaban en la capacidad disuasoria y por otra parte en la capacidad diplomacia de Estados Unidos para que en el caso de un conflicto la diplomacia pudiese lógicamente actuar. Si hoy en día se sabe que Israel no tiene la capacidad de ser disuadido por Estados Unidos, la mayoría de los países de la región, sobre todo Turquía y Arabia Saudita, no van a tener ningún tipo de argumento o contraargumento por parte de las potencias para no querer su propia arma nuclear. En el sentido de que ellos dicen, bueno, ¿qué me protege a mí de que yo sea el próximo objetivo de Israel, en donde es un Israel, una potencia regional, con armamento nuclear, que no está bajo las convenciones nucleares? Israel nunca ha firmado, lógicamente, los acuerdos nucleares de desarme, y por lo tanto, ¿cómo yo puedo sentarme a la mesa con esta potencia de par a par para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo en caso de disputa? Por lo tanto, lo que podría crearse es que si Estados Unidos no arma o no le entrega armas nucleares o capacidad nuclear a los diferentes regímenes de la región, Rusia, India, China podrían ser los mercados abiertos y dispuestos no solamente a entregar armas nucleares, sino tecnología nuclear a toda la región, en una guerra armamentística
que nos preocupa, lógicamente, de forma bastante singular, no solamente porque eso podría escalar a otros tipos de regiones, como por ejemplo Latinoamérica, sino también a África o Asia, en donde se trató por décadas de que se abandonara los proyectos nucleares armamentísticos, en tanto que Estados Unidos, lógicamente, garantizaba algún tipo de ayuda diplomática. Profesor, no quisiera dejarlo ir sin preguntarle acerca de cuánto cree que va a durar estos ataques, qué cree que va a pasar a lo largo de esta semana, pensando también en toda esta intervención internacional. Muy probablemente los ataques de forma directa y confrontacionales duren un par de semanas. Estamos en una primera etapa. En esta primera etapa ambos, Estados Unidos, lógicamente, y Europa le están proporcionando ayuda logística a la mayoría, como se llama, de los aviones y los ataques, como se llama, que Israel trata de acaecer sobre Irán, sobre todo porque por la distancia, la mayoría de los F-15, F-16, etcétera, no logran entrar a territorio al interior de Irán y por lo tanto tienen que reabastecerse a mitad de camino, por una parte, y por otra parte porque todavía no vemos los reales misiles hipersónicos que Irán posee. Por lo tanto, todavía hemos visto diferentes tipos de olas de ataques proveniendo de Irán hacia Israel, con una tecnología que ya la conocemos, que es clásica, que es posible que el domo de hierro y los sistemas, ¿cómo se llama?, de protección sobre Israel los puedan lógicamente detener, pero la última tecnología de Irán todavía no la conocemos y todavía no lo vemos. El gran problema es que esto está escalando en tanto de que, en primer lugar, Israel atacó centros urbanos para eliminar lógicamente la cabeza de ciertos componentes militares. Ahora está en una fase en donde está atacando centrales nucleares, ahora pasó a una nueva fase, que es ataque de producción y refinamiento de petróleo, golpeando la economía directa de Irán, cosa que ha sido respondida. Por lo tanto, todavía quedan muchos objetivos militares y por lo tanto, por lo menos tendríamos una semana más de confrontación hasta que Irán muestre o logre desempeñar lógicamente su último armamento militar y de ahí en adelante sería una escalada un poco mayor. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Continuamos analizando la situación y los ataques entre Israel e Irán, porque en la región crecen las tensiones y a partir de esto pues han surgido varios hechos. Profesor, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poco más lo que pasa en ese lado del mundo. Muchísimas gracias y como siempre un placer estar con ustedes.